Mediaventurados Podcast, La Disrupción. Presentado por Jorge Haley. Te doy la bienvenida a este episodio de Mediaventurados. Y hoy, en un estudio de grabación, además grabando un vídeo y agradeciendo, por supuesto, a Local Reset que me ha cedido este espacio para poder grabar. Pero ¿por qué estoy en un estudio? Porque hoy tengo a un maestro de maestros del mundo de la radio, uno de los hombres que está ya en piedra, está su nombre escrito en la historia de la radio de España. Y todo tiene que ver además con que hace unos meses yo compré este libro que estamos viendo acá, ¿sí? Este libro que se titula Cuando la música era redonda, con R de radio. Y para hacer esta entrevista, que en realidad la quería hacer hace mucho tiempo, primero quise leer el libro, porque me gusta leer el libro primero y después hacer la entrevista para que esos aspectos que me parecen interesantes, poder también compartirlos y comentarlos aquí. Estoy hablando, señoras, señores, de Luis Merino. Bienvenido, Luis. Gracias ¿Y te por... gustó el libro o no? Pero me ha encantado. Me ha encantado y además lo tengo señalado. Mira, aquí lo puedes ver, ¿ves? Sí. Lo tengo marcado con verde. Lo Perfecto. que sí, falta la firma. En un Vale. ratito tengo ya el boli para que me firmes Perfecto. este libro. Bueno, Luis Merino, que también quiero decir, hace muy poquito tiempo recibió un premio Ondas a la trayectoria. Uno de los hombres que hizo de la radio musical en España, no solo la convirtió en un fenómeno, sino que todo el conocimiento, todo lo que realizó, estudió, investigó, lo terminó trasladando a otros mercados, en la Argentina, en Colombia, en México. Ha tenido un trabajo realmente espectacular. Luis, agradeciéndote, quiero empezar con... No pretendo hablar tanto de pasado, pero sí me gustaría empezar preguntándote, cuando miramos la radio de hoy, ¿sí? Evidentemente ha perdido muchas cosas y muchas fortalezas de la radio del pasado. Para ese joven que empieza en una radio en Alicante, que hace la noche de los Beatles, que luego llega a Valencia y termina convirtiendo eso en un fenómeno del que ya vamos a hablar, ¿qué ha perdido esa radio de hoy con esa fortaleza que tenía el pasado? Suelo tener bastante sentido del humor y te voy a decir, empezamos mal. Empezamos mal porque la radio ha perdido identidad. Cuando... ¿Por qué me gustaba a mí la radio? Porque a mí primero me gusta la música. Yo contacto con la radio desde muy pequeño, pero me gusta la música y lo que me gusta es transmitirle a la gente la pasión por lo que a mí me gusta. Entonces, no había redes, no había nada, y entonces una fórmula que vi de hacerlo era meterte en la radio. Y yo lo que transmitía en la radio cuando hablaba y luego cuando programaba también era pasión. O sea, no se puede convencer sin dos cosas, argumentos y fuerza. Y para mí la radio tiene tres patas. Una que es el liderazgo, que se basa en otras dos, que son prescripción y comunicación. Es decir, la persona tiene que transmitir ese liderazgo a su oyente, que está ahí al lado, como tú y yo estamos aquí sentados. Entonces, solo desde la más pura convicción de que lo que presenta es fantástico, el otro va a creer que es fantástico. Hoy hemos cambiado, y yo sé que no gano muchos amigos con esto, pero me da igual, ya me da lo mismo. La inteligencia personal, la intuición, por estudios de mercado, que son tremendamente cobardes. Estudios de mercados que además te dicen que es que el disc jockey sobra.
Pues si sobra el disc-jockey, cambia de medio porque lo tuyo no es la radio. Entonces, me dices, ¿cómo está la radio hoy? O recupera su esencia o tiene un futuro muy malo. Acabas de hablar de los disc jockeys y efectivamente ese debate que te van a decir, digamos, llamémosle, la vieja guardia, ¿no? Te dice, el disc jockey era la clave del éxito del programa. Y España tiene muchísimos nombres de verdaderos fenómenos que han quedado, que están en la memoria De todo de el esos mundo. oyentes y de Sí. todo el mundo. La nueva generación te dice, no, el estudio de mercado me dice que el DJ sobra. Sin embargo, en este momento en el Reino Unido, donde la radio está funcionando muy bien, Bauer Media se ha fichado a todos los DJs que fueron, digamos, que se fueron de BBC y está pegando unos petardazos de audiencia tremendos. Elemental, querido Watson. Vamos a ver. Una radio, la radio tuvo un problema. Yo recuerdo la primera reunión que yo tuve con una compañía que hacía estudios de mercado. Se llamaba Broadcast Architecture y tenía la sede, creo que era en París. Y hace unos años, hablando con uno de mis jefes, José Luis Sainz, le dije, es que yo nunca tal, dice, no, vamos a ver, no es que tú no has creído, no. Es que tú entraste a mi despacho y me dijiste, si entran estos, prescinde de mí. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Porque si lo que manda es un Excel, pon a un financiero, que entiende la Excel mejor que yo. Si lo que quieres es alguien que sorprenda a la audiencia, que fidelice la audiencia, eso nunca te lo va a dar un estudio de mercado. ¿Lo sabes, José Luis? Si quieres, fíchalos y a mí me das la carta de libertad y yo me largo. Esa es la clave. Esos estudios de mercado indujeron a la radio a un gusto, no a un gusto, no. Indujeron a una necesidad que tenía el oyente de oír música gratis y continua, Correcto. ¿vale? Y dejó de ser radio para pasar a ser un grifo. Tú abres el grifo y sale agua. ¿Qué ocurre? Que la gente que quiere beber agua acaba bebiendo agua mineral embotellada. Y el agua que abres del grifo no la aprecias. Con tan mala suerte que llegaron las plataformas. Y entonces cuando tú querías en el grifo sacar Coca-Cola, salía Coca-Cola. Cuando querías sacar Fanta, salía Fanta. Y cuando querías sacar agua, sacabas agua. Y parabas y encendías. Y si no te gustaba ese vaso, pedías otro. Claro. Y dejaron a la radio con su sistema operativo en una obsolescencia programada. Y ese fue el problema, que cuando llegaron las plataformas la radio se encontró con la brocha en la pared y sin escalera. Claro. La radio posiblemente no pueda tener, la radio musical posiblemente no pueda tener 5 millones u 8 millones de oyentes, que son los que quieren música. Pero para ser radio igual necesita solo 2 o 1,5 y seguir siendo radio y tener el futuro absolutamente garantizado. Luis, y cuando hablas, ya hablaremos también del tema de las plataformas, ¿no? Pero quiero volver a una frase que me gustó mucho de tu libro. Cuando llevaste adelante Mediterráneo Ser, y eso, Valencia fue, vamos, era una euforia del público por eso, y que vos lo verificabas yendo al Corte Inglés, e ibas viendo lo que pasaba, y cuando organizaron eventos eran miles de personas. Me gusta porque vos dijiste en un momento, Mediterráneo Ser fue un fenómeno social. Absolutamente. No Y, existía. claro, y uno dice, wow, qué fuerte es ser un fenómeno social Sí. como radio. Y uno dice, ¿hay alguna chance de una radio, quizás no con el formato de toda la vida? O sea, eso es un tema por verse también, pero la radio como fenómeno social, claro, hoy es
algo muy pequeño dentro del Bueno, pero ecosistema. porque la radio tiene que darse cuenta, la radio tiene que sufrir eh, una catarsis interna y olvidarse de qué coño es la onda media, qué coño es la FM. Son líneas de llegada al público. Entonces, hoy no hay dos, hay 27. Y la radio tiene que entender que tiene que dejar de ser la radio para convertirse en la factoría del audio en prescripción. Si lo consigue, podrá ser un fenómeno comunicativo seguro, si no estiramos demasiado el tiempo. Ujú, Porque el problema que tenemos es que se viene haciendo el pardillo ujú. durante mucho tiempo y en este tiempo hemos perdido las referencias. ¿A quién le digo yo ahora a un disc-jockey que quiera progresar? ¿A quién tiene que oír? No para copiarlo, sino para sacarle su ADN. Y van quedando cada vez menos. Ujú. Entonces, si perdemos las referencias, yo puedo enviar ahora mismo a 4 disc-jockeys a Estados Unidos y trabajar con esos 4 tíos y seguro que viene un disc-jockey fantástico, pero será un disc-jockey americano fantástico. Ujú, claro. O sea, la ventaja que tenía España es que era un país con una identidad cultural propia, tanto en música como en radio, y se ha ido perdiendo. Mm. Entonces, o nos damos prisa, eh, sin segundas, o nos damos prisa o se nos acaba el tiempo. Luis, acabas de hablar de un mercado que me parece sumamente interesante y es el mercado de los Estados Unidos. Naturalmente por la newsletter que hago de Audiogen, que hacemos con Luis Mi Pedrero y Agustín Espada, miramos permanentemente las publicaciones de radio de los Estados Unidos. Y uno flipa con lo que se publica allí. Sí. Porque de verdad uno dice, oiga, estamos hablando en España, en América Latina, no, que la radio, por un lado, no, la radio sobrevive, otro dice, ojo que la radio está perdiendo. Pero es que uno mira el mercado norteamericano y la radio de Estados Unidos está muy bien. O sea, está muy bien en audiencia, está muy bien en ingresos. O sea, este año solamente en Estados Unidos se espera para el 2024 un aumento de la facturación de radio de como el 15%. Digo, pucha, o sea, a ver, acá estamos hablando de un mercado más chico y allá no. ¿A qué atribuís, que vos que sos un estudioso de la radio en el mundo, que en Estados Unidos la radio siga teniendo futuro, siga haciendo sus eventos, sus congresos, se encuentren, hay negocio, y acá estamos como viendo a ver si el próximo ejercicio cierran Igual bien? no te soy exacto, pero creo que la radio en Estados Unidos a mí me impresionó hace muchos años. Me impresionó mucho diferentes radios en Los Ángeles que incluso compartían frecuencia. Mm, Una 12 horas y en la misma frecuencia emitía otra radio otras 12 horas, donde los programadores hablaban español, ajá, los discjockeys hablaban español, pero en las reuniones de trabajo se hablaba en inglés. Porque una cosa era el hardware, ujú, que era el negocio, que estaba dominado por americanos que no hablaban español, ujú, y otra era el software, que era el programa. Entonces veías el funcionamiento y el respeto mutuo que había entre las finanzas y la señal de radio. Yo creo que ese equilibrio es muy difícil de lograr y aquí o mandan los programadores o mandan los publicistas barra financieros. Yo a veces escucho la radio y digo, "Uf, qué horror, 7 minutos de publicidad. mm. Pero si es que no vale ni para el anunciante ni para el oyente. Y es porque hay con unos descuentos del 95%. Entonces dices, esto requiere un replanteamiento.
¿Y desde dónde haces el replanteamiento? ¿Desde la programación o desde las finanzas? Y dependiendo de quién tiene la última palabra, sale una cosa u otra. Ujú. Entonces, yo creo que los programadores no somos financieros. Yo, por ejemplo, me preparé para estudiar bien las cosas, pero es difícil que un tío con muy sutil de ingenio, de tal, encima entienda las cuentas como Dios Claro. manda, ¿vale? Pero no puede ser que el que mande sea el que entienda las cuentas. Porque el que entiende las cuentas normalmente de radio va aprendiendo. Y al Claro, cabo de 10 años te dice, no, ya estoy familiarizado. Dice, pues si ya estás familiarizado, habrá que felicitarte. claro. Porque en 10 años tendrías que ser premio Nobel ya de esto. ¿Vale? Pero al final, si esto pasaba igual con la música, en las compañías de discos, cuando los que mandan son la gente de artístico, los C&R, la compañía va por unos caminos. Si manda el financiero, va por grandes éxitos, nuevos soportes, etcétera, y la música no progresa. Mm, Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Entonces, yo creo que hay que hacer más caso a los de programación y sobre todo los de programación tienen que prepararse para discutir con más entidad ante los financieros, porque en ese caso mandan más. mm, En Estados Unidos yo creo que tiene una ventaja, que es que las grandes cadenas son de sindicación de programas, claro. no son de propiedad. Y eso cambia absolutamente el panorama. En España son grandes cadenas y ya no hay radio local en música, en Ujú, musical, sí en radio hablada, gracias a Dios, mm, no se han equivocado hasta ahí. Pero claro, si tú te cargas al programador o al tío que llevaba la radio musical de Alicante, hay que darse cuenta de varias cosas. Uno, pierdes el sentido local. Dos, pierdes el embajador ante las firmas locales de la marca que tú tienes. Y tres, y muy importante, la cadena pierde el mecanismo de venida de lo que ocurre en esa ciudad a nivel de música. mm. Entonces, un error tras otro, eh, estamos poniendo a la radio en el brete de cómo va a ser su futuro. Vamos a dejarle respirar, porque si no Luis, el futuro. eh, si yo fuera un financiero, te diría, Luis, pero es que tener un programador en Alicante, ¿sí? Me está representando Un un coste. coste en la empresa, le estoy pagando salario, cargas sociales, y la verdad que la operación no da. Y ahí voy a mi siguiente pregunta. Cuando uno piensa en la radio, incluso hacia adelante, hay quienes sostienen que hay mucho más futuro en la apuesta de la radio puramente local que en la visión de las grandes cadenas, ¿no? ¿Cómo lo ves? eh, Ahora me voy al lado financiero. Muy bien. Entonces te digo que ¿quién mantiene hoy la radio? La radio local. Ok, O sea, claro. hay en la radio, en las radios que tú y yo conocemos, hay vaivenes, hay ciclos. Mm, Entonces, en momentos expansivos, la cadena soporta, eh, esto es mucho más complejo, pero soporta o asume mucho ingreso y soporta un coste que no hace falta repercutir en lo local, porque con ese ingreso nacional eh, es suficiente. ujú, ¿Qué ocurre en los últimos años? Un anunciante nacional tiene varias ofertas y estudia la radio como el que estudia el coste por impacto. claro. Entonces tú vas a internet y te sale a 0,20, Ujú, sí. ¿vale? Y te vas a la radio y es a 25. Y te dice, ¿por qué voy a pagar yo a 25 cuando está a 0,20 el coste por impacto? Vale. Vete a lo local. En lo local no sabes nada.
a pesar de los cierres y de todo. No sabes nada. Entonces, resulta que el anunciante, cuando se va a la radio local, nota su inversión. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que tendría que hacer la radio generalista o la radio de cadena para lograr esa impresión Mm, que está logrando la radio local? Estúdielo y hágalo, porque la diferencia entre el impacto de radio y el impacto de un abusivo, de una ventana que te entra cuando entras en un diario online, sí, es, puede ser hasta de odio contra el anunciante. Sin embargo, en la radio, bien llevada, es, y ahora unos consejos de publicidad, que la gente entiende qué es lo que permite que la radio sea gratis. Por claro. eso fue la primera red social. Eh, eh, entonces, pero a lo que íbamos, ¿qué ocurre con la radio local? Que hoy día es la que soporta el peso de la facturación publicitaria de las Mm, ondas. Porque si quiero enterarme de lo que pasa en Alicante, en Logroño, en Reus, Internet es demasiado amplio. claro. Sin embargo, enchufo, pongo la radio y durante 2 o 3 horas, hablo de radio hablada, entrevistan al tío que le han atracado ayer Mm, o tal y me cuentan lo que va a pasar mañana en mi ciudad. Y eso tiene un valor incalculable, porque hay tanta abundancia de información, mm, tanta abundancia de mensaje, que la radio es un filtro fantástico, pero si fuese en cadena no existiría, claro, porque Reus o Alicante no existirían excepto cuando hay una catástrofe, claro. que es lo que les vale a las demás. A Alicante no le vale. Mm. Luis, una de las cosas de las que también se habla mucho hoy es que, bueno, Radio Nacional de España acaba de presentar sus estaciones, digamos, con DAB+, ¿no? Digital Audio Broadcasting. Em, ¿Es el camino, digamos, el pasarse al DAB, digamos, el salto de la FM al DAB? Porque uno tiene la sensación de que ya es difícil que nos vayamos Yo a esta acostumbrar. mañana estaba estudiando un poco esto, digo, Em, qué lástima que no se hiciera a su tiempo, porque ahora llega tarde. Llega tarde. O sea, si yo hoy quiero escuchar, por no hablar de la SER, que Mm, es muy de mi casa, si quiero escuchar a Carlos Herrera, entro en la esta de COPE, en la aplicación sí, de COPE, y veo tal, me voy a programa y dice últimas horas. Y quiero escuchar lo que ha dicho a las 7 de la mañana porque me he claro, levantado a las 9:30. sí, claro, Y ahora, ¿qué va a inventar la DAB? claro. Si la DAB hubiese nacido cuando tuvo que nacer, que yo recuerdo en una asamblea en Pamplona, explicábamos cómo el oyente que lo iba viendo en el coche le podía pedir las farmacias de guardia incluso. Pero esto está ya solucionado. Entonces, no dudo de que en Inglaterra pueda funcionar, pero en España no hay DAB. Mm, O sea, perdón, habrá DAB, pero no se utiliza la DAB. claro, Luego, si no se utiliza, no hay DAB. Hay una oferta, pero no hay demanda. Y si no hay demanda, no hay. claro, claro. Sabes que quiero volverme a algo que vos manejás con mucha, digamos, con mucha claridad, y es la gestión de los artistas, ¿no? Por tu experiencia, cómo, claro, el artista se construía con la radio, ¿no? Y si uno mira y ve que la radio y las discográficas eran quienes, digamos, modelaban el éxito del artista, que tenía que empezar por tener talento, ¿no? Porque Evidente. entonces, hoy son las plataformas ya las que modelan. Las plataformas, iba a decir una barbaridad, se, Dila. se la trae al pairo. Vamos a ser finos. Ah, es que es difícil entender cómo era el mundo de la música entonces. Si tú eras
presidente de una compañía de discos y vendías un disco de los Beatles, te llevabas, imagínate, un 2%. Si el artista era tuyo, aparte de dar de comer a la editorial, a tal, ganabas un 27, un 28, un 40, un 50. Luego, ¿qué había que hacer? Incentivar la creación local y luego distribuir, que es diferente, el producto internacional. Vale. Para eso había mucho negocio en el disco. Es verdad que dicen es que las compañías eran asesinas. Bueno, eran asesinas, hay que estudiarlo bien. De cada 10 discos que se sacaban, uno funcionaba. Eran asesinos con el que funcionaba. Con el otro eran hermanas de la caridad, Claro. porque era a fondo perdido. Vale. Yo conozco artistas a los que les han enseñado a comer, a cantar, porque les ponían gente que les enseñaba a cantar. O sea, Robert Chantal ha estado harto de enseñar a artistas y muy importantes de este país, pero muy importantes, a entonar y a cantar. Eso lo pagaba la compañía, les enseñaban a vestir. Y cuando desde la radio tú veías a un artista, no veías el negocio de la compañía, y jamás he visto yo el negocio de la compañía. He visto mi negocio. He visto que si yo hacía grande a un artista y llegaba a unos acuerdos con el artista, que era muy fácil, es decir, yo te voy a montar un gran musical aquí, otro gran musical allá, pero te voy a garantizar que voy a apretar con tu música hasta que funcione. Resulta que ganaba el artista, ganaba la radio, porque además ganaba el público, iba gratis a los sitios, y ganaba la radio porque además tenía patrocinios. Y evidentemente ganaba las compañías de discos. Es decir, de esa complicidad ganaba todo el mundo. Hoy las compañías han dejado de ser lo que eran. En el fondo, una compañía hoy día, el 70%, quizá más, lo recibe de las plataformas. Y las plataformas, el 90% es fondo de catálogo. Claro. Y lo otro es impulsivo, rápido y efímero. Es decir, Maluma te da 1 millón de plays, pero a lo mejor al mes ya no existe esa canción. Claro. Tiene que generar otra. Sin embargo, los Eagles siguen todas las semanas con 800.000 o los que sean. Entonces, ¿qué ocurre? El nuevo modelo no impulsa la creación, prima el consumo. Y el consumo es de fondo de catálogo. Luego, si no hay creación, si no hay innovación, eso se muere. Es cierto que luego la música se va complicando cada vez. O sea, empezamos años 60, empieza muy abajo, muy sencillo, estribillo, y empieza a complicarse. Vale. Los Beatles, Beach Boys, Pink Floyd, ya, Pink Floyd. A ese nivel, la gente que tiene que meterse en la música no puede entrar. Porque es muy complicado. Hay que volver a iniciar un ciclo. Y después de Mecano, cuando Mecano se complica, hay que encontrar a la Oreja de Van Gogh, porque es la única forma de traer a la música o a la radio en su momento gente nueva. Porque si lo dejas en el punto en el que estaba, esa música necesita digestión. Y esos estómagos no están preparados para segregar el clorhídrico suficiente para hacer que la proteína sea digerible. Cuando mencionas a estos artistas, y digo siendo yo una persona que no sé nada de música, uno piensa hoy, hay algunos, porque claro, vemos que está todo inundado por el concepto de música urbana, ¿no? Reggaetón. No, yo no puedo. Sí, vale, que no puedes. Pero probablemente sí puedas con un Ed Sheeran. Sí, sí, ¿no? claro. Claro, entonces uno ve que hay un Ed Sheeran,
algunas cosas de Dua Lipa, la misma Sí, Taylor Swift, ¿no? sí, Tiene, sí, de alguna forma reivindican un tipo de sonido. Bueno, y seamos realistas, viene Coldplay y te mete 4 Barcelonas a exacto. tope, Sí, ¿no? sí, O sí. 10 en Argentina. Sí. Es decir, hay una parte, digamos, más allá de ese consumo. Me gusta lo que dijiste. Todo está pensado para el consumo. Claro, el reggaetón está pensado para el consumo. Pero es rápido. Y claro, rápido O y sea, sí, dame 2 millones sí, rápidos claro. porque sé que esto va a durar 3 semanas. Bueno, pues Qué curioso, porque me estás diciendo algo que hablaba recientemente en una reunión. Salió un poco esta conversación de que el teléfono celular nos volvió a todos locos. locos con el tema de lo quiero ya, ¿no? Sí, ¿Cómo se llamaba el tipo este? Pará, me fijo en el teléfono Google celular y y ya me está. acuerdo, y lo tengo. Nadie se sabe un número de teléfono hoy, o sea, todos lo tenemos en la memoria. Pero lo mismo nos está pasando con Netflix. O sea, Netflix es, me miro la serie, me la devoro en 24 horas, me miro los 10 capítulos, ¿y qué viene ahora? O sea, no hemos dejado de lado, o sea, hoy todo es la ansiedad. Dios, dame paciencia, pero dámela ahora. Es como que decimos. Hemos cambiado la cadena de valor Ok. y eso se paga. Porque no hemos consolidado los diferentes segmentos de la cadena de valor. Entonces, me dicen que ahora tú te lo puedes grabar en casa. Digo, sí, pero entre el cielo y el suelo de Mecano no se puede grabar en casa. Hay que grabarlo en Abbey Road. Y tiene que haber alguien que ponga de los de entonces 100 y pico millones de pesetas. ¿En qué hemos perdido? Que ya no hay producciones excelentes, Claro, salvo las de los que tú acabas de mencionar. claro. Porque todavía generan un nivel de negocio y de fondo de catálogo, pero los discos, yo hay un detalle que a mí me emociona. Yo soy un estudioso de los artistas que me gustan. Entonces, cuando los Beatles en el 66 deciden que van a dejar de tocar porque el directo no satisface su creatividad y que además no pueden llevar al directo el sonido que están generando en el estudio, se produce un cambio tan dramático que cambia la música. Pasamos de Help a Rubber Soul, Revolver, Sgt. Peppers. Mm. Y el pique que tenían con los Beach Boys hacen que eso crezca. Pero ¿qué ocurría? Claro, salía el disco hoy y mañana se habían vendido 9 millones de copias. Luego el negocio estaba en el disco. Hoy el disco no es el negocio, el disco es el pretexto. Mm. Tengo que hacer una gira nueva. ¿Qué hago? Saco un disco, vuelvo a empezar y le digo a la gente que hay una nueva creación. Lo de menos es la creación, porque luego cuando la gente va a tu concierto, lo que te pide son las mismas Las de siempre, canciones. No quiere las nuevas. las que sabemos todos. Exacto. Todo es, entonces, hemos cambiado la cadena de valor y no Claro. hemos consolidado los segmentos. Luis, a mí me gustan 2 palabras que mencionas en tu libro, ¿no? Hablas de, para la gestión de un medio como la radio, se necesitaban 2 elementos fundamentales, conocimiento e intuición. Sí. ¿Crees que hoy el algoritmo ya le ha ganado definitivamente? Sí. Bueno, el problema del algoritmo no es que haya ganado, es el protagonismo del algoritmo no sustituye eso que estábamos diciendo. Claro, Porque el algoritmo no tiene intuición. El algoritmo aplica una regla de 3 sobre hechos consumados. claro. Y si me gusta los Beatles, si me gustan los Eagles, debo escuchar a Coldplay. Nos ha jodido. Eso lo sabe cualquiera. Claro. Ahora, ¿cómo me va a sorprender a mí el algoritmo? ¿Me va a poner a Gloria Estefan, a Rosalía, a tal? No, Claro. porque ahí en la radio necesita la fidelización de su público. Para fidelizar, aparte de acompañar, hay que sorprender.
Ujú. El algoritmo no sorprende never, nunca, porque es regla de tres, simple. Entonces, la radio con el algoritmo, con el estudio de mercado, lo que pierde es agresividad en la búsqueda del nuevo producto, Ujú. que es lo que realmente fideliza al oyente, porque el oyente, para escuchar, si yo me gustan los Beatles y me gusta Ed Sheeran, ya sé yo que me gusta Coldplay, nos ha fastidiado. Pero lo que quiero es que alguien en el que yo confío me diga, no, 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 no. Tienes que oír esto. Y ahora ponte el chubasquero, Mm. porque te va a parecer muy raro, pero tienes que oírlo. Y verás como a la tercera vez te va a entusiasmar. Claro, Ese es el día que me hace falta la radio. No para ponerme a Coldplay el Viva la Vida. Ya lo sé, si me lo sé de memoria. claro. Sí, yo hago una cosa a veces que es tiene muy mala uva. Juego con programadores y le digo, dame 3 canciones y te voy a dar 5 que pueden ser la siguiente. Si la adivino, pagas tú la comida y si no, la Ajá, pago ok. yo. No pago ninguna. Mira. ¿Por qué? Porque es, es chorra. Es que no tiene. Es tan fácil Mm. que lo hace hasta Spotify. Claro. Luis, pero te voy a preguntar, ya casi cerrando la entrevista, pero te voy a preguntar, porque quien nos está escuchando o nos ve en este momento, puede decir, bueno, pero eso, ese conocimiento, esa intuición, el conocimiento se adquiere, la intuición se adquiere o te Se vino de cultiva. cuna. No, no. Bueno, vamos a ver. Yo indudablemente yo he estado pegado a la música toda mi vida, Claro. pero me ha interesado mucho la música y luego eh, yo en algún momento, no sé si lo digo en el libro, ¿no? Yo decía que yo hice medicina y suelo expresarme como que en la radio yo soy como un ginecólogo. Cuando estoy estudiando a una señora, no es un tema de deseo, ni no, 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 es científico. Entonces, si yo estoy programando un top 40, yo sé hasta dónde puedo llegar. Claro. No le voy a meter a Steven Wilson, pero si estoy poniendo a Pink Floyd en otra emisora y estoy poniendo a Genesis, sí les puedo poner a Steven Wilson, Ujú. porque, porque hay que saber. Y sobre todo, yo hay una cosa que mi etapa más analógica me forzó, y era escuchar 200 singles a la semana. A los 15 segundos sabías si entraba en el filtro o no entraba en el filtro. Primer filtro. Te quedaban 40. Esos 40 ya había que escucharlos enteros. Ujú. Y de eso estudiabas tus audiencias, tu gente y tal. Y este se lo voy a dar a todos. Y entonces se producía magia, porque la gente cuando le sorprendes, te adora. Cuando tú le descubres algo a un oyente, es cuando empieza a apreciarte. Lo otro se lo estás dando o sea, entiende que le des a los Beatles, que le des a Pink Floyd, que le des a tal, pero cuando les descubres un talento nuevo, dicen, ves, por eso escucho yo esta emisora. Luis, mirando al futuro, ¿no? Tú ya te has retirado de la radio, hoy hoy ves el mundo de otra manera, ¿no? Sí, lo oigo Eh, diferente también. también lo ves diferente. Luis, pensando un poco, haciendo una especie de prospectiva de futuro de radio musical, y te pregunto radio musical porque ha sido siempre tu gran especialidad.
¿Cómo ves a la radio musical? Porque hay quienes dicen, la radio hablada tiene más futuro que la musical. Bueno, es verdad. Quiero decir, o sea, a priori, la radio musical, la radio hablada trabaja con ladrillos propios. En la radio musical todos tenemos un almacén de ladrillos que es la industria. Yo decía, en mi época decía, con los mismos ladrillos uno es capaz de hacer una catedral y otro una chabola. Porque hace falta arquitectura y hacen falta profesionales que pongan los ladrillos en base a cómo ha dicho la arquitectura. No es que el arquitecto sea lo fundamental, que también lo es. No, cada uno de los obreros, entre comillas, y me estoy refiriendo a los DJs, saben preparar esa argamasa para hacer de eso una catedral y no una chabola. Luego, la radio musical trabaja con elementos ajenos, que además ahora resulta que vienen los de la inteligencia artificial, los de Internet, los de tal, y te los manejan con más habilidades que tú tienes porque a ti el medio te tiene coartado. ¿Eh? Entonces, de ahí vamos a lo que hablábamos al principio. O la radio tiene claro que ha de convertirse en la factoría del audio, olvidándose de la onda media de la FM, tiene que generar nuevas líneas de audio, porque tiene el taller y debe tener la creatividad para hacer innovar, talento, comunicar, etcétera, etcétera. Y entonces para mí la radio tendrá un gran futuro. Si se queda en las FMs, en la aplicación de tal, y las noticias de estas, si Taylor Swift lleva las bragas verdes, azules o rosas, pues no lo sé. Le deseo lo mejor porque cuando en esta vida has dedicado tantos años a hacer grande un medio o hacer grande unas ideas, le deseas todo lo mejor. Pero igual que en su momento de 40 principales hicimos una de las principales marcas de este país, que era una marca para los 5 sentidos, era radio, era televisión, era revista, era todo. Era tarjeta de crédito, era... Bueno, pues no, y eso ya está hecho. Y a lo mejor ya no cuadra, ¿eh? No hay que mantener el pasado. Lo que hay que es innovar en base a los nuevos consumos, a las nuevas necesidades de tu audiencia. Pero para eso no puedes pensar en que para ir de Madrid a Barcelona hay una carretera. No, hay una carretera, hay un AVE. Ahora tienes 14.000 formas de llegar y tienes que controlarlas todas. Y tienes que ser el operador no del tren, no, el operador de ir a Barcelona. Y tú vete como quieras. Y por el camino te voy a contar cosas que no sabías. Que pasas por encima de Calatayud, que hay tal, y generar nuevo interés, buscar la miscelánea, Eso es lo que hay que hacer. Convertir a la radio tradicional en la factoría del audio o de lo que sea. En nuestro caso, de la música. Pero bueno, es verdad que lo financiero aprieta, los resultados aprietan, etcétera, etcétera, pero hay que hacerlo. Porque si no, a nadie le saldrá bien nada. La última pregunta de esta temporada 4 de Mediaventurados, Luis, estamos en el 2035, vamos a hacer futurología. A ver si caigo. Sí, sí. No, estamos en el 2035. ¿Qué va a ser la radio en ese momento, si tuvieras que hacer un ejercicio de imaginación? Nada de lo que tú y yo ahora estamos pensando. Estamos O sea, acabados. no. Tendremos que estar pensando. Mm. Mira, esta cosa.
Yo me acuerdo que nuestro competidor era la COPE o tal. Ahora no es la COPE, ahora es Facebook, ahora es WhatsApp, ahora es... O sea, y posiblemente dentro en el 2035 no quede ni la frecuencia modulada, ni la amplitud de frecuencia, ni nada de nada. Hay que cambiar las cosas. Y para eso tienes que conocer muy bien el ADN de lo que tú haces y proyectarlo sobre todo lo que la tecnología te va facilitando. Luego tienes que tener una inquietud enorme, enorme en lo que viene y un conocimiento absoluto de lo que hay. Y volvemos al principio. ¿Cómo se logra eso? Con sabiduría y con pasión. Ninguna de las dos cosas solas funciona. Empezaste hablando de pasión, terminaste hablando de pasión. Así es. La radio es un negocio de pasión. Fíjate, no sé si es un negocio, pero que es pasional, absolutamente. Y si es pasional, habrá negocio. Y si no, no habrá negocio. Luis Merino, gracias por esta charla en Mediaventurados. Para mí, de verdad, un honor entrevistar a quién sos. De verdad, ahora Que haremos no es las para tanto, fotos pero y bueno. todo. No, sí, créeme que sí. Y que a mucha gente que le conté que te iba a entrevistar, todo el mundo me dijeron, wow, Luis Merino. Así que Tú fíjate. gracias por estar en Mediaventurados. Gracias a Local Reset por prestarme este espacio, este estudio. Y nos encontramos en el próximo episodio. Bye. Mediaventurados Podcast. La disrupción. Presentado por Jorge Haley.